Cuando parto una charla o cuando me preparo siempre estoy un poquito nerviosa. Y uno de los puntos que escuchamos mucho es la generación de valor. Cómo generamos valor, cómo construimos valor, cómo nos proyectamos en, como nos decía nuestro anterior expositor, a esta era de transformación que es la inteligencia artificial. Y quise partir hoy diciéndoles, bueno, ¿cómo puedo generar valor en este Congreso de Ingeniería? Y partí por la primera premisa que ustedes se preguntarán, ¿por qué Claudia nos va a hablar de liderazgo? O sea, ¿qué sabe Claudia de liderazgo que nosotros no podamos encontrar, por ejemplo, en la red o que no podamos encontrar a través de nuestros profesores? Es una respuesta difícil de responder, pero creo que la base de lo que les quiero aportar hoy es la experiencia. ¿Por qué la experiencia? Porque ustedes van a poder encontrar en la red, en internet, mucha información motivacional acerca del liderazgo. ¿Sí o no? Hay libros, mucho contenido académico, inclusive hay mucha información acerca de cómo grandes líderes han llegado a desafiar muchos de los puntos que nosotros podemos observar. Pero hoy les quiero contar la experiencia. Y la experiencia lamentablemente es algo que se vive y ustedes la van a vivir cuando terminen sus carreras, cuando hagan sus prácticas, cuando emprendan su negocio. Quiero hacerles un viaje y quiero hacerles este viaje porque hay 4 fases en el liderazgo que nos vamos a encontrar y son 4 fases que parten desde una visión idealista de lo que es el liderazgo, una segunda de los desafíos que nos encontramos en las operaciones o no sé, quienes son emprendedores, que ya después me van a compartir eso, nos vamos a encontrar unas estaciones para poder llegar al suceso. Entonces me gustaría preguntarles acá, ¿quiénes quieren emprender su propio negocio? A ver, ¿cuántos emprendedores tenemos acá? Muy bien. Bueno, para quienes queremos emprender, hay un camino interesante. Yo les quiero contar un poquito de mí. Bueno, yo soy colombo-chilena, llevo en Chile 13 años, emprendí mi primera empresa a los 19 años, en donde pues me faltaba mucha experiencia y de ahí empecé a desarrollar muchas más empresas. Ahí las vamos a conocer después. Pero ¿por qué les quiero contar esto? Porque en sí el emprendimiento parte con la base de que queramos la incertidumbre. ¿Bien? Entonces, si yo quiero emprender, tengo que partir por la base de incertidumbre. Y esto es algo que comúnmente cuando hablamos de liderazgo no se comunica. A mí me invitaron a hacer una charla hoy de mujeres líderes en la industria. Y les quiero comentar algo. Lamentablemente el género no te hace ni mejor ni peor líder. Y esto es algo muy importante, porque a pesar de que tengamos o trabajemos en múltiples empresas, yo tengo mi propia visión de cómo podemos construir el liderazgo. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el ideal? Comúnmente a nosotros nos hablan de líderes. Y uno de los primeros puntos que se nos viene a la cabeza es un cargo, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando nos dicen esta persona es líder en una empresa, pensamos comúnmente en un cargo, ¿o no les pasa? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo parto a ser líder siempre y cuando tenga un cargo de jefe, ¿sí o no? Director ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué más cargos de liderazgo nos podemos encontrar? Gerentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos venden? Mira, el 50% del liderazgo se basa en un cargo. Ese es el ideal. Y un 30% de conocimiento. Entonces nos dicen, bueno, el cargo y cuánto sabes. ¿Cuánto sabes de esa materia? ¿Cuánto has estudiado? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántas habilidades has adquirido? Y después los logros. ¿Qué has conseguido? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas medallas? Bueno, Claudia Institute, yo personalmente tengo otra visión. Y esa visión me la ha dado mi experiencia. Gran parte del liderazgo lo transmito primero en los fracasos. ¿Por qué en los fracasos? Porque uno de los momentos en que fui mejor líder fue cuando cometí un gran error con un cliente que me logró conseguir. Tuve que estar en muchas reuniones, casi 5 años para conseguirlo, y cometí un error con ese cliente muy grave. Bueno, yo y mi equipo, pero lo asumo yo personalmente como directora de la empresa. Y en ese momento empecé a fortalecer mis habilidades de liderazgo, porque empecé a entender que los liderazgos no funcionan en torno a un cargo o un conocimiento, sino está basado en el aprendizaje que vamos teniendo
en nuestra vida y ese aprendizaje viene de los fracasos. Por eso hoy los invito a que aprendamos más de los fracasos que de los éxitos, porque es ahí donde encontramos claramente los puntos que tenemos que fortalecer. El segundo punto es la experiencia. Y yo la experiencia la veo mucho más allá del conocimiento técnico. Es cuando voy a planta. Yo trabajo en la industria farmacéutica y trabajo con académicos increíbles. Dentro de mi fundación también organizamos conferencias donde tenemos la oportunidad de conversar mucho acerca de los avances técnicos, tecnológicos, del sistema de calidad. Pero no hay nada que te enseñe más que estar en la planta, ¿sí? ¿Quién de ustedes ha estado en una planta productiva? Levánteme la mano. ¿Dónde se aprende más? ¿En la planta o fuera de la planta? ¿Sí o no? Cuando uno ve el sistema de apoyo crítico, cuando uno ve la planta de agua. Entonces es muy importante que la experiencia es aplicada. ¿Cómo vamos a las plantas? ¿Cómo conocemos en detalle? ¿Cómo aplicamos lo académico? Y eso para mí es un porcentaje muy importante. Pero hay un tercero. Hay un tercero que para mí es determinante, que son los valores. ¿Por qué los valores? Porque los valores son lo que nos motiva a tomar decisiones. ¿Sí o no? Quiero que ustedes se transporten a cuando eran niños. ¿Ya? ¿Listo? Piensen en qué les enseñó su papá y su mamá, o su abuelita, o su hermano, cual sea la familia que hayan tenido. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué valor les enseñó? ¿Cuál? Respeto. ¿Y qué es el respeto? La capacidad de empatizar o de saber adecuarse a la situación, al contexto en el que uno está y atreverse ahí al momento. ¿Y cómo te lo enseñó tu familia? ¿Qué tuvo que hacer para que tú lo aprendieras? ¿Cierto? Pero es que no te lo dicen solo una vez, ¿no? ¿Cuántas veces te lo dicen? ¿Cuántas veces nos tuvieron que decir los valores que hoy aplicamos? ¿Quién más? Otro valor. Humildad. ¿Qué es humildad? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo te enseñaron ese valor? Porque ¿qué pasa? Los valores son los que nos impulsan a tomar decisiones. ¿Bien? Entonces, por eso le aplico un 40%. Modelo Claudia Institute, ¿ah? Y eso lo transporto a la bicicleta. ¿Quién hace bicicleta acá? ¿Alguno? A ver, por allá. Bien. ¿Quién es experto en bicicleta? Cuéntenme en qué hace la rueda trasera de una bicicleta. ¿Cómo? Bien, pero ¿qué más? ¿Qué me da la rueda trasera? Velocidad, ¿cierto? Velocidad. Entonces vamos a ver que yo comparo los conocimientos técnicos, los conocimientos profesionales como la rueda trasera de una bicicleta, porque es aquella que nos impulsa, aquella que nos mueve, aquella que nos da velocidad. ¿Bien? Y vamos a hablar de los valores, de los conocimientos comportamentales como la rueda delantera. ¿Qué hace la rueda delantera de una bicicleta? No escucho, con fuerza. Dirige. Muy bien. Es decir, así yo tenga mucha velocidad y una gran rueda trasera, ¿qué pasa si no tengo dirección? Voy a ir a otro lado, ¿sí o no? Entonces, para mí en el liderazgo es determinante entender el modelo de la bicicleta. Y es muy importante en la era que vivimos entender que los valores son los que hacen la diferencia en el liderazgo. No el género, no los conocimientos técnicos. Ayudan, suman, pero no multiplican. ¿Qué multiplica? Los valores. Entonces, entendiendo la base de romper este ideal que comúnmente se ha construido, insisto, es una visión personal, Clara 1, vamos a tener nuestra visión, vamos a hablar del desafío. Nuestro anterior expositor nos habló de la revolución industrial, pero yo les quise traer acá una pequeña gráfica. Nosotros tuvimos una primera revolución industrial que fue la revolución de la mecanización.
Esta revolución nos ayudó en 1800 a que la fuerza de los animales cambiara a través del uso de vapor, ¿verdad? Esto se mantuvo hasta la revolución de 1900, que fue la de la electricidad, que nos trajo consigo la producción en masa. ¿Qué vamos a ver? Quise hacerles la línea verde. Ay, es que no se ve el colorcito, pero bueno. Quise hacerles la línea verde, que es la línea de la acción. O sea, lo que pasa en el punto donde se está desarrollando el proceso. Y la línea rosada se las quise hacer acerca de la decisión. Es decir, donde se utiliza el criterio de la persona para definir qué va a pasar. ¿Qué ha pasado durante las revoluciones industriales? Que hasta la segunda revolución industrial, la decisión no ocupaba un rol determinante. O sea, que pasaba en el proceso, que yo pusiera a funcionar la máquina, ¿sí o no? Que yo anotara, que yo pusiera la materia prima. Pero a partir de la tercera revolución industrial, que es la revolución del 2000, que es de informática, resulta que cambió. Y ahora el rol más determinante es el de la decisión. Y hoy, en la era que estamos, sobre todo en la cuarta revolución industrial que estamos ahora, que es la revolución del IoT, que es la revolución de la información en tiempo real, ¿dónde entra el gran desafío? En la decisión. Las decisiones que tomamos en los procesos. Porque lo decía muy bien nuestro anterior expositor. ¿Qué estamos haciendo? Capturando información. Tenemos inteligencia artificial que nos entrega datos, nos entrega información. Pero ¿quién toma las decisiones aún? ¿Quién las toma? Las personas. Entonces, en esta era, la decisión, el criterio juega un rol muy importante en las operaciones. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, que es una palabra tan amplia, tan grande, me gusta traer digamos, la conclusión o lo que nos dice David Goleman. El liderazgo se puede traducir a la capacidad de influir. Es decir, la capacidad que tenemos en transmitir y en lograr que esa persona se quede con eso que yo necesito. Y quiero que piensen en los líderes que han marcado su vida. ¿Por qué la han marcado? ¿Porque sabían mucho de matemáticas? ¿Por qué? ¿Cuál es ese líder que ha marcado su vida? Piénsenlo. ¿En qué ha influido en ustedes? Eso es muy importante para poder entender. Y me gusta mucho la descripción que hace David Goleman del liderazgo. Entendiendo lo que hablamos de los valores, que son muy importantes para la toma de decisión, la revolución en la que estamos, que es una revolución de decisiones, tenemos que entender el entorno en el que nos movemos. Muchos de ustedes van a salir a trabajar en la industria, ¿sí? ¿Qué desafíos tiene la industria? Primero, alta regulación. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector farmacéutico. Es decir, que vamos a tener constantemente una autoridad regulatoria, constantemente cambios en las normativas que nos van a vincular a que constantemente seamos evaluados. Segundo, innovación, porque tenemos que hacer las cosas más rápido y en menos tiempo. ¿Por qué? Porque el consumidor es más exigente, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes hoy compran por internet? Ok, ¿qué pasa si les dicen que el producto llega en 24 horas y no llega? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes? Nos dicen con lo menos se ponen emberracados, ¿cierto? ¿Por qué no me llegó el producto? ¿Cierto? Bueno, pensemos otra forma. ¿Cuántos de ustedes conocen Tinder, Bumble? ¿Ninguno? No, pero ¿cómo así? Levanten la mano, no veo. Ok. O sea, no podemos hablar de eso. Bueno, Tinder y Bumble también transformó la innovación. Hoy nos conocemos a través de aplicaciones, ¿cierto? Y ahí vamos evaluando en tiempo real. Su foto me gusta, Entonces nos vamos dando cuenta que el consumidor cambió, por eso la industria cambió. Nosotros somos más exigentes. Y el tercer punto son estándares estrictos. Cuando ustedes salgan a trabajar, vamos a hablar de propuestas de valor. Comúnmente vamos a tener propuestas de valor vinculadas a intimidad con cliente, otras propuestas de valor vinculadas a innovación, pero seguramente quienes somos ingenieros vamos a ir a propuestas de valor orientadas a excelencia operacional. ¿Y qué es excelencia operacional? Cumplir los estándares, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no? Eso es excelencia operacional. ¿Qué desafíos se nos vienen? Y es ahí donde hablábamos de inteligencia artificial, pero tenemos que estar seguros de que se nos vienen desafíos de ciberseguridad.
Se nos vienen desafíos de protección de los datos. ¿Quién tiene mis datos? ¿Cómo accede a esos datos? ¿Qué hace con esos datos? Inversión en tecnología. Vamos a tener que salir de nuestras carreras a convencer a una alta gerencia que compre un software, que incorpore la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí tenemos que ir a la práctica. Adaptación de nuevos modelos de negocio. ¿Cómo vamos a partir de modelos tradicionales a modelos de escalabilidad orientadas a las necesidades del usuario? Entonces, eso va a ser el desafío. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento que hemos adquirido en la academia aplicado a las operaciones? Y yo les traje un resumen acá de Pharma. ¿Dónde está el gran problema de la industria farmacéutica? En las cadenas de suministro, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con el COVID, con los productos? ¿Qué pasó prepandemia cuando comprábamos mascarillas? ¿Qué pasó? Desabastecimiento, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que en América Latina no teníamos producción, ¿cierto? No teníamos producción de vacunas, un poquito en Brasil, un poquito en México, no teníamos producción de dispositivos médicos y tuvimos desabastecimiento. Bueno, ese desafío lo tienen todas las industrias. ¿Cómo complementamos las cadenas de suministro? Y esto se hace a través de tecnología, pero también de decisiones adecuadas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Listo. Vamos a ver las estaciones. Entonces, la primera estación, para que empecemos a hablar de liderazgo, la vamos a llamar GPS. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos han usado un GPS? Bien. ¿Qué es lo primero que uno pone en el GPS? No escucho, pero con fuerza, ayúdenme ahí. El destino, ¿sí o no? Así funciona en el liderazgo, ¿verdad? Lo primero que nosotros ponemos es a dónde vamos. ¿Y qué es ese a dónde ir? La visión, ¿cierto? La visión de la empresa en donde soy, la visión del emprendimiento donde quiero llegar, ¿cierto? La visión que proyecto de mí como profesional, como persona. Si eso no lo tenemos claro, no vamos a hacer un buen liderazgo, ¿verdad? Porque no sé hacia dónde voy. Entonces tenemos que pensar muy bien, para quienes queremos emprender, para todos estos emprendedores que tengo acá, lo primero que tenemos que determinar es cuál es la visión de nuestro negocio, hacia dónde vamos, qué queremos alcanzar, ¿bien? Lo segundo que se pone en el GPS, ¿qué es? ¿El qué? ¿El medio? El punto de partida, muy bien. Entonces yo, ¿a dónde voy? ¿Y en dónde estoy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la misión? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué conocimientos tengo? Para quienes estudiamos ingeniería, los análisis del punto de partida, del impacto de lo que voy a hacer, inclusive del tipo de servicio que voy a vender. ¿Qué voy a vender hoy? ¿Bien? Después, ¿qué pongo en el GPS? ¿Qué hago? ¿Cómo? La ruta. Pero ¿qué pasa? Yo elijo la ruta, ¿cierto? ¿Y qué me ayuda a elegir la ruta? Lo que voy a hacer. Puedo ir más rápido, pero me van a cobrar peaje, ¿cierto? Puedo ir más lento porque tengo más tiempo. Entonces tengo que seleccionar la ruta y la ruta la selecciono por mis valores, por mi propósito empresarial, por lo que quiero aportar en la organización, etc. ¿Y qué pasa después? ¿Qué hago después? Empiezo a andar, ¿bien? Entonces no podemos hablar de liderazgo si no hacemos nuestro ejercicio de GPS, porque si no, no va a tener un sentido lo que estamos haciendo, ¿ya? La segunda palabra clave que yo les quiero dejar a ustedes, no sé si la han escuchado, accountable o accountability. ¿La han escuchado? ¿Sí? Pero esa palabra es muy poderosa, porque es la palabra que yo creo que en América Latina es muy necesaria y sobre todo a nosotros que estamos saliendo a emprender o a iniciar operaciones en empresas. Accountability es responsabilidad absoluta. Hay un libro que se llama El arte de que todo te importe un carajo. ¿Lo han leído? ¿Sí? Ese libro entrega un valor que se llama la responsabilidad extrema. Y accountable, llamémoslo así, que en español sería responsabilidad, pero va más allá. No está esa responsabilidad culposa en donde me echo la culpa de lo que pasó, sino me hago cargo de lo que está pasando. Entonces, ¿qué valores son determinantes para que seamos líderes? ¿Qué valores nos van a permitir a nosotros salir a las empresas después de hacer nuestro ejercicio de GPS a poder empezar a hacer liderazgo? El primero es la proactividad.
Y esto es algo que cuesta mucho encontrarlo en las áreas operativas. Cuando ustedes vayan a una planta, lo primero que nos encontramos es una persona que puede ver que algo está mal y no dice está mal, ¿sí? Porque se acostumbró a eso. Y la proactividad es que yo me anticipe. Esto es determinante desarrollarlo en cualquier trabajo que estemos, desde cuando estamos limpiando pisos hasta cuando estamos ejerciendo una gerencia. Voy a buscar que lo que esté mal se corrija, anticiparme a un problema. El segundo punto es el compromiso, pero no este compromiso culpable en donde yo, no, es el compromiso en torno a que me importa lo que hago, ¿cierto? A que me mueve lo que hago, a lo que estoy haciendo es algo que me permite invertir esas 7 o 6 horas de trabajo diarias que tengo en algo que me gusta o que está generando valor. Y el tercer punto es la responsabilidad, pero insisto, no la responsabilidad en donde me echo la culpa, la responsabilidad en donde me hago cargo de lo que pasó. Desaparece la culpa y aparece me hago cargo de lo que está pasando. ¿Bien? Me gustaría que hagan ese ejercicio y piensen este valor, cómo ustedes lo ven en su vida. Si lo ven que hoy ya lo aplican en lo que hacen y cómo podrían aplicarlo. ¿Bien? Y los cambios. Les traje un ejercicio muy simple. Como les comentaba, yo trabajo en la industria farmacéutica, ¿ya? Trabajo más o menos con 1.800 clientes a nivel mundial y los acompaño en todos los desafíos que tienen que ver con aspectos regulatorios, técnicos, operativos. Y les traje una comparación de lo que ha pasado desde 1992 a nivel mundial en la industria farmacéutica. ¿A través de qué? De los diferentes informes que ha traído la Organización Mundial de la Salud. Hasta el año 2013 en Chile y en toda América Latina trabajábamos con un informe del 92, que era un informe que realmente priorizaba o profundizaba de forma muy mínima en muchos aspectos que pasaban en la operación. Los auditaba, pero no profundizaba. A partir del 2013 empezó a haber cambios con el informe 37. Si analizamos esta gráfica, que no voy a entrar tanto al detalle, uno de los puntos que quiero que se den cuenta es que el informe y la regulación de calidad empieza a tener un enfoque muy fuerte en 3 medios, ¿bien? El primer medio tiene que ver con la infraestructura, ¿bien? El segundo medio tiene que ver con las personas y el tercero con los sistemas de información. ¿Por qué? Porque desde el 1992 a la fecha, las compañías han tenido que implementar infraestructuras que garanticen que los productos están seguros, que el personal está seguro, que genera menor impacto al medio ambiente. El segundo punto es que nos hemos dado cuenta que las personas toman decisiones, ¿cierto? ¿Yo puedo obligar a una persona que siga un proceso? ¿Se puede? Por ejemplo, ¿yo podría obligarles a ustedes que me presten atención? ¿Sí? No, porque son decisiones. Yo a la persona la puedo capacitar, le puedo entregar un procedimiento, pero si la persona decide no ejecutarlo, no puedo hacer mucho. Entonces empieza a profundizar en las personas, a que las personas toman decisiones. Y así hagamos procesos perfectos, si la persona no toma la decisión de ejecutarlo, no va a pasar. Y el tercer punto son los sistemas de información. ¿Y por qué los sistemas de información? Porque se prioriza que la información sea íntegra, o sea, no sea manipulada, y que nos permita tomar decisiones. Entonces, no solamente eso está en modo de liderazgo, también en los sistemas de calidad modernos. Y les hablo de sistemas de calidad ISO, sistemas de calidad farmacéuticos, sistemas de calidad internacional, desde IATA en aerolíneas hasta sistemas focalizados en GAP o en cualquier tipo de método. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en estas 3 verticales logramos que los sistemas sean efectivos y eficaces. ¿Bien? Una vez que hemos terminado el viaje por el desafío, vamos a hablar del suceso. Yo no quise traerles mucha información, pero les quiero contar qué experiencia he tenido y les traje este proyecto. Este proyecto para mí a nivel personal fue muy desafiante pero satisfactorio. Cuando parte el COVID, Chile es un país, el único país de América Latina que decide validar su proceso de cadena de frío. ¿Sí? ¿Y qué es el proceso de cadena de frío? Garantizar que las vacunas que se iban a suministrar en todo el país cumplieran con buenas prácticas de almacenamiento y distribución, se mantuvieran dentro de su rango de 2 a 8 y teníamos vacunas de -80 y pudieran garantizar que cualquier paciente que la recibiera no tuviera un efecto adverso. Este proyecto era un proyecto de 2 años que tuvimos que ejecutar en 2 meses.
antes de la primera campaña de vacunación que se manifestaba en febrero del 2021. Trabajamos 4 personas en este proyecto. Aquí van a ver, bueno, en su momento, a la jefa del departamento de inmunizaciones, parte de mi equipo de ingeniería y el área de calidad del Ministerio de Inmunizaciones. ¿Qué fue lo interesante de este proyecto? Lo interesante de este proyecto es que fue una alianza público-privada, donde se logró que CERCAL y el Ministerio de Inmunizaciones, a través de un trabajo común, lograsen validar esta cadena de frío. Lo segundo de este proceso fue que se supo poco. Muy pocas personas en Chile supieron que fue el único país que validó la cadena de frío y que garantizó con certeza que las vacunas llegaran a todo el país y de forma segura. Pero el tercer punto es que se logró. Se logró validar la cadena de frío antes de que las vacunas llegaran a todo el país. Esto se hizo a través de tecnología, pero sobre todo por la decisión de personas que estuvimos trabajando el 24, el 31 para lograrlo. Y es algo que debe hacer orgullo a ustedes como estudiantes, porque esto ocurre en un país de América Latina, ¿sí? Países de Europa no han validado su cadena de frío y Chile sí lo logró. Por ejemplo, monitoreo en tiempo real. Yo creé un sistema que es Maguat Solution, que es un sistema que de forma rápida, veloz, a través de tecnología IoT, que es también tecnología LoRa, pudiéramos monitorear en tiempo real todas las vacunas del país. Les estoy mostrando en este momento cómo monitoreamos en todo el país las vacunas de -80 en la actualidad con el Ministerio de Inmunizaciones. Entonces, ¿qué pasó también? Utilizamos la tecnología para lograr valor. Hoy los directores técnicos del ministerio pueden ver en tiempo real cómo están las vacunas sin necesidad de irse al equipo, ver la temperatura que está en el equipo. ¿Bien? Validaciones de cadena de frío, hemos logrado hacer más de 800 validaciones en la región. ¿Qué significa eso? Que estamos garantizando que más pacientes reciban productos de alta complejidad con seguridad y certeza de su temperatura y condición ambiental. Además de eso, hemos hecho validación de más de 400 sistemas computarizados que garanticen que la información de esos sistemas es confiable y segura. Es decir, las autoridades regulatorias pueden confiar en los sistemas de esas compañías farmacéuticas. Pero no menor. Hemos logrado que empresas latinoamericanas con producción local puedan llevar sus productos a mercados de alta vigilancia, como lo es Estados Unidos, como lo es Europa, como lo es Brasil, como lo es México. Empresas chilenas. Y esto es algo muy importante, porque una de las barreras que tenemos a nivel industrial en América Latina son las barreras técnicas. Y esto lo ha logrado un equipo multidisciplinario latinoamericano que acompaña a estas organizaciones para llegar acá. Cerrando esta charla, quiero comentarles que la base, como les digo, el liderazgo es buscar generar valor. Y el buscar generar valor tiene que ver con que nos interese lo que hacemos. Acá les quiero compartir las compañías que he logrado fundar y crear. Cluster Latam, que es un medio o llamémoslo una comunidad de profesionales en América Latina que trabajan en sectores regulados para analizar normas, aplicar normas. CERCAL Group, que es una consultora regulatoria y de validaciones. Mujeres en la Industria, que es una fundación que se crea con el propósito de trabajar con las organizaciones en poder potenciar la sostenibilidad, la equidad y sobre todo el trabajo colaborativo entre el sector público y privado. Maguat Solution, que es un sistema de información en tiempo real que nos permite monitorear cualquier condición ambiental. CERLab, que es un laboratorio de calibraciones. Y CERCAL Academy, que es una plataforma que nos permite acceder a conocimiento técnico y regulatorio de todo el mundo. Así que quiero cerrar esta charla diciéndoles que el gran desafío está en potenciar los valores para generar más valor a la región. Así que lo que quiero es motivarlos a ustedes como jóvenes a seguir potenciando América Latina más allá del género con los valores y las herramientas de liderazgo que espero que hoy les aporte valor. Así que muchas gracias.